Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar con Celia Rivas, que nos viene de Caridades Católicas. Gracias, Celia, por estar acá y nos vas a compartir pues diferentes informaciones. La semana pasada estuvo por acá, después de que yo terminé el programa, estuvo Blanca Clean de la policía y también se vino con ella uno de los policías que es como trilingüe. De hecho, él habla español, coreano e inglés, y entonces estuvieron hablando un poco del tema de violencia doméstica y cómo trabaja la policía con las familias. Pero bueno, por supuesto, ellos llegan hasta un punto y entonces se necesita realmente un trabajo porque es un problema muy serio y se necesita un trabajo con estas familias. Y yo sé que ustedes trabajan con el Centro de Justicia Familiar para atender los casos de violencia doméstica con las familias. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es que ustedes trabajan con el Centro de Justicia Familiar para ayudar a las familias en estos casos de violencia doméstica? Buenas tardes, y para la audiencia de Radio América es una alegría nuevamente estar con ustedes. El tema que estás tocando en cuanto a violencia doméstica es uno de los temas más críticos que está afectando en ese momento a la comunidad. Entonces, desde que el Centro de Justicia Familiar fue abierto, Caridades Católicas tiene un acuerdo con ellos por el cual parte del servicio que hacemos, en adición a la gran cantidad de servicios que se está dando, nosotros tenemos a una persona que coordina la parte de violencia doméstica desde la perspectiva de los casos de inmigración. Y como para dar informe a la comunidad, las víctimas de violencia doméstica tienen una protección que el Congreso les ha reconocido, ya sea a través de la ley VAWA o a través de la visa U, que les va a permitir poder convertirse eventualmente en residentes permanentes. Entonces, porque uno de los temores mayores que en el pasado se ha visto es de que muchas personas, a pesar de que eran víctimas de violencia doméstica, por temor a inmigraciones, que continuaban en relaciones que eran bastante violentas, ¿no? Entonces, es muy interesante el proyecto porque de esta manera, yo diría, estamos salvando vidas, ¿no? Y no solamente vemos a las víctimas de violencia doméstica en el centro familiar, sino en cada una de las oficinas que nosotros tenemos. Y solamente para darte, digamos, números, en lo que va del año más o menos hemos visto ya como unas 120 personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Y es un trabajo bastante arduo, ¿no? Porque no solamente es la parte legal o la parte migratoria, sino también la parte psicológica, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos una persona que es víctima de violencia doméstica, yo creo que tenemos que darle un enfoque global. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega una familia, digamos, con un asunto así? ¿Cómo ustedes les ayudan? En realidad, cuando tú lidias con un programa de violencia doméstica, muchas veces la víctima ni siquiera sabe que es víctima de violencia doméstica, ¿no? Entonces existe un cuestionario, por ejemplo, existe como un libro que ha sido desarrollado por la Coalición de Víctimas de Violencia Doméstica que les permite poderse dar cuenta de que en realidad están viviendo en una relación abusiva. Y es recién que empiezan a poder determinar, porque a pesar de que, digamos, sufren abuso, es muy difícil que las mismas víctimas, porque tú sabes que el ciclo de violencia doméstica es un ciclo, como dicen, ¿no? La época de luna de miel y luego viene la época de violencia, ¿no? Entonces es bien difícil que la víctima pueda reconocer que es víctima, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos cuando viene una persona, le explicamos bien la perspectiva legal, cuáles serían los beneficios. Entonces, de esa manera se le hace conocer todos los derechos que tienen, las posibilidades de legalización, digamos, los riesgos de deportación que las personas deben de entender, ¿no? Y de esa manera podemos conectarla con todos los servicios necesarios para poder, si la persona es elegible, para poder aplicar ya sea como para la ley de violencia doméstica o bajo la visa T, nosotros procedemos a iniciar el caso. Es importante, como lo estaba diciendo Celia, de Caridades Católicas, que sepan que se pueden buscar las soluciones e incluso buscar visas para que todos podamos permanecer acá, permanecer con los hijos y llevar una vida tranquila, llevar una vida pues diferente a lo que se está sufriendo en ese momento. Así que bueno, pues ya sabemos también que el Centro de Justicia Familiar es está allí pues para servirnos a todos. El teléfono de ellos es el 240-773-0444 y ellos tienen una línea de crisis que funciona las 24 horas del día. Y el teléfono de esa línea de crisis en la que usted puede llamar y obtener más información o pedir ayuda es el 240-777-4000.
sigamos conversando, Celia. No sé si quieres decir algo más de este programa. Yo creo que a veces tenemos que ponernos a pensar en el efecto en la vida de los niños, en los traumas que se están creando, ¿no? Y los efectos a futuro, ¿no? Que van a tener que sufrir. Entonces, por eso que es bien importante que las personas que están viviendo digamos, este problema, que lo puedan reportar, ¿no? Que sepan de la existencia del Centro de Justicia Familiar y de la existencia de muchas entidades sin fines de lucro como Caridades Católicas que pueden ayudarle.